Bueno, pues recordamos la motivación para que voy a escuchar estas enseñanzas, para que voy a reflexionar, meditar, que siempre es la motivación es la ideal, la mejor motivación. Entonces, si podemos tener lo mejor, nos conformamos con algo mediocre. Es que la mejor motivación es bodhicitta, es que para beneficiar a todos los seres, para tener el poder, la sabiduría, la inteligencia, la compasión y poder ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación, todos los seres sin excepción. Para esto tengo que llegar a ser un Buda, tengo que iluminarme. Para esto voy a escuchar las enseñanzas de Shantideva. Bien, entonces hemos llegado capítulo al capítulo sexto. Y empezamos, este capítulo se llama Mostrar fortaleza. Normalmente casi todos los textos traducen el capítulo la paciencia. Pero hace poco leí una traducción y usaba la palabra fortaleza, y a mí me chocó un poco, la verdad, acostumbrado a oír paciencia. Y realmente es mucho más correcto decir fortaleza. Sí, es mucho más correcto, porque si entendemos lo que es la paciencia, la fortaleza, hay tres tipos de fortaleza, o tres tipos de paciencia, si queremos. Y hablamos de la fortaleza de permanecer impasible ante el daño de los demás, la fortaleza de aceptar voluntariamente el sufrimiento y luego la fortaleza de llegar a tener certeza sobre el Dharma. Entonces, la primera fortaleza es lo que más es realmente la palabra que tiene que ver con paciencia, pero las otras dos no es tanto la paciencia. La primera fortaleza es lo que nos da la capacidad de evitar enfadarnos cuando nos agreden, entonces no sentimos rencor, no tenemos enfado, no culpamos al otro, no buscamos venganza. Es mucho la palabra paciencia. La segunda fortaleza, que se llama aceptar voluntariamente el sufrimiento, tiene que ver con la capacidad de transformar las situaciones difíciles y usarlas para evolucionar, para desarrollar cualidades. Entonces, no es tanto la paciencia, así que es mucho mejor la fortaleza. Y luego la fortaleza del Dharma es lo que nos da la capacidad de con mucho entusiasmo, con contentamiento, seguir aprendiendo, estudiando el Dharma a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos que tenemos. Y entonces la fortaleza no es lo que nos va a ayudar a llegar hasta el final y entender minuciosamente todos los detalles del Dharma y todas las profundidades. Entonces, en resumen, es más adecuada realmente la palabra la virtud, lo que en el cristianismo es la virtud, la fortaleza. Así que vamos a usar esa palabra y vamos a ver lo que nos dice Shantideva sobre todo esto. Y este capítulo es realmente, es uno de esos capítulos que es muy útil para todo el resto de nuestra vida. Así que tenemos que realmente leerlo muchas veces, estudiarlo muchas veces, meditar en él muchas veces. Es algo tremendamente práctico. No es como una herramienta, ¿no? Como si cuando hablamos de entrenar la mente, afrontar las dificultades y tener paz y sufrir menos en la vida. Este es uno de los capítulos que explica cómo se consigue eso. Es como muy práctico, muy importante. Saber pensar de una manera particular. Porque todo es cuestión de saber pensar. ¿Sí? La felicidad, solo saber pensar de una manera. Entonces, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que hemos practicado la moralidad, ni no hacer daño, no queremos hacer daño a los demás, cultivar virtudes, etc. Hemos hablado un poco de generosidad en algunas estrofas. Entonces, lo que tenemos que ver es
es como la fortaleza se convierte en una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque, por ejemplo, si yo soy generoso con los demás y los demás no me valoran o no me reconocen por mi generosidad o no aceptan mis ofrendas, mis regalos, entonces puede que me enfade, me puedo sentir mal, me puedo sentar mal. Yo soy bueno contigo, te intento ayudar y tú rechazas mi ayuda. Entonces necesito fortaleza, necesito una mente que es capaz de soportar los desplantes o las agresiones de los demás. Porque además si me enfado, ocurren dos cosas, ¿no? Si me enfado, primero rompo con la moralidad, que es lo que estoy intentando practicar. Yo guardo mi moralidad, intento no hacer daño y la otra persona me desprecia. Entonces tengo que tener la fortaleza para no caer otra vez en romper la moralidad, ¿no? Y cometer alguna de las acciones negativas. Pero además, si yo doy a los demás y el otro me rechaza y me desprecia mi generosidad, también voy a, digamos que dejo de querer ser generoso. Pierdo la motivación para ser generoso, entonces tengo que tener fortaleza para que no me importe o me dé igual o ser de alguna manera ignorante de lo que cómo el otro reacciona. Yo estoy haciendo mi práctica, me estoy desarrollando mi mente, estoy evolucionando en una dirección y no dejo que me influya el comportamiento de los demás. Sí, si os acordáis, esta es una de las claves de cuando uno está evolucionando. ¿Sí? En un estado menos evolucionado, soy muy dependiente de las respuestas de los demás, de cómo el otro reacciona cuando yo hago algo. Cuando estoy avanzando más, y ya estoy acercándome al camino del Bodhisattva, cada vez soy menos dependiente de la reacción de los demás. Entonces, la fortaleza es una clave muy importante. Y luego hay un tercer motivo, también muy interesante, y es que si nosotros tenemos el plan de ayudar a los demás, si os acordáis, una de las estrofas que veíamos, eh, yo quiero ser amable, tener una actitud positiva para que la gente de alguna manera esté a gusto conmigo. Y entonces les puedo ayudar más. Entonces, ¿qué ocurre si me enfado? Si estoy siempre irritado, enfadado, que la gente se aleja de mí. Es como que no quiere acercarse a mí, entonces no les puedo ayudar. No puedo beneficiarles. Si quiero de alguna manera darles un consejo o quiero indicarles alguna pauta o la gente no quiere saber nada de mí porque me enfado demasiado. No se fía de mí. Es que también por eso necesitamos la fortaleza. Así que esa es la relación, ¿no? He practicado generosidad, la primera de las perfecciones, luego viene la moralidad y ahora viene la fortaleza. Bueno, entonces este capítulo, el esquema hay como tres apartados básicos. El primero es superar el enfado, el segundo apartado es cultivar la fortaleza y el tercero es meditar en los beneficios de la fortaleza. Es que empezamos con superar el enfado y este es el primer capítulo, la primera estrofa, que dice cualquier generosidad, ofrendas a las sugatas y similares y buenas acciones que haya acumulado a lo largo de 1000 eones, un solo momento de enfado lo destruirá todo. Bueno, esto es lo que se llaman los defectos, los inconvenientes invisibles del enfado. Lo que no se ve. Y dice algo aquí muy, muy serio. Nosotros podemos hacer cosas muy positivas, muy poderosas, pero con un momento de enfado destruye todo eso. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho practicar, nos cuesta mucho generar virtudes, generar acciones positivas, nos cuesta mucho acumular méritos, es un esfuerzo. Entonces de repente uno se enfada, en un momento de enfado todo se destruye. ¿Sí? Todo se destruye. Y aquí cuando dice 1000 leones, lo que está diciendo, lo que explica el comentario es, cuando te enfadas con un bodhisattva, no con una persona corriente. Cuando te enfadas con una persona corriente destruyes mucha energía positiva generada, muchos méritos. Pero cuando el objeto es un bodhisattva y nosotros nunca sabemos quién es un bodhisattva a nuestro alrededor, ¿sí? Porque no podemos juzgar las acciones de un bodhisattva, no podemos saber si algo que está haciendo un bodhisattva es
va a beneficiar de alguna manera. Entonces, cuando nos enfadamos con un bodhisattva, destruimos 1000 eones, ¿sí? 1000 eones. Entonces, un eón, ¿sabes? Un eón es el periodo, se dice que un eón es un tiempo indeterminado, pero es el periodo en el que el mundo, el universo, se empieza a aparecer, empieza a construirse, permanece. Hay un tiempo que tarda en construirse el universo. Luego hay un tiempo en que el universo permanece existiendo. Luego hay una época, un tiempo también muy largo en que el universo se empieza a destruir. Y luego hay un tiempo muy grande en que hay vacío, no hay universo. ¿No? Eso es un eón. Y son las 4 etapas de la creación del mundo. ¿Mm? Bueno, pues 1000 eones de estos es lo que de tu propia energía positiva que se está acumulando durante 1000 eones se destruye completamente. Es que es tremendamente peligroso. Las otras emociones, apego, envidias, lo que ocurre es que generamos energía negativa, ¿sí? Pero no destruyen. El enfado es algo muy grave, es un problema muy serio, porque destruye lo positivo que hemos creado. La imagen, creo que la hablamos de ella ya, la imagen que representa un enfado es un incendio en un bosque. Es un bosque que lleva, a lo mejor durante años, entre 100 años, está creciendo y en un momento arrasa con todo. Lo mismo, nosotros durante 1000 eones acumulamos virtud, energía positiva y en un momento se destruye. Había vimos una estrofa en el primer capítulo que decía que cuando uno se enfada, cuando tiene pensamientos negativos con un bodhisattva, permaneces, entonces vas a un reino de infelicidad, un mundo de infelicidad, durante tantos eones como número de pensamientos negativos que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, en aquella estrofa, lo que está diciendo son las consecuencias negativas de enfadarse. Pero aquí le añade algo más. Es muy grave. Le añade que destruye. No solamente tienes consecuencias de que puedes caer en un reino de infelicidad, de mucho dolor, ¿no? Sino además destruyes lo positivo que has creado. Entonces, Santiago empieza con esto el capítulo y ya está diciendo lo importante que es esto. Es tremendamente peligroso enfadarse. Entonces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. No nos parece grave enfadarse, a veces incluso lo justificamos. Y estos son el problema de esto, lo que dice aquí, son los efectos invisibles. Esto no se ve, no es algo que tú ves. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Chandrakirti, que es este gran maestro que es discípulo de Nagarjuna, en un texto que se llama El suplemento al camino medio, un comentario al texto de Nagarjuna, dice, debido a la ira hacia los hijos de los vencedores, las virtudes que surgen de la generosidad y la ética, acumuladas durante cientos de eones, se destruyen instantáneamente. No hay otra negatividad mayor que la falta de fortaleza. Entonces aquí hay una diferencia, porque en Chandrakirti no dice 1000 eones, dice cientos, un poquito menos. Y la explicación es que Shantideva está hablando de cuando te enfadas con un bodhisattva y aquí es cuando te enfadas con una persona corriente. Pero aún así son cientos de eones. ¿Sí? Entonces, luego continúa diciendo, Chandrakirti continúa diciendo en esta misma texto, dice, haciéndote, ¿sí? No hay otra negativa mayor que la falta de fortaleza, haciéndote feo, llevándote a lo malsano y privándote de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La falta de fortaleza te arroja rápidamente a una mala migración, mientras que la fortaleza aporta cualidades excelentes opuestas a las ya explicadas. A través de la fortaleza serás hermoso y querido por los seres santos, hábil para saber lo que está bien y lo que está mal, y a partir de entonces renacerás como un dios o un humano. Las negatividades serán consumidas. Entonces aquí está diciendo Chandrakirti, ¿qué ocurre cuando nos enfadamos? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, primero,
las raíces de virtud, los méritos acumulados se destruyen durante 100.000 eones. Pero luego además tenemos un cuerpo muy deforme, muy feo, para los demás muy desagradable. Y además no tendremos sabiduría para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si no tengo la sabiduría para discernir, entonces inevitablemente voy a seguir cometiendo negatividades, errores, y va a ser muy difícil poder evolucionar. Y finalmente dice Chandrakirti, cuando muramos, debido a no tener fortaleza, acabamos naciendo en un mundo de infelicidad. Nuestra mente fabrica una experiencia, una realidad totalmente dolorosa. Sin embargo, dice, acabamos de ver, ¿no? Chandrakirti dice, ¿cuándo tenemos fortaleza? Tenemos un aspecto muy bello, muy atractivo. Los maestros nos cuidan, nos aprecian, nos atienden. Tenemos la sabiduría que es capaz de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Renacemos como un ser humano con la capacidad de evolucionar y despertar, o puede que renazcamos como un dios. Y entonces es muy fácil evolucionar y alcanzar el estado de un Buda. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte de la meditación. ¿Sí? Nosotros necesitamos, porque tiene mucha fuerza el enfado, la ira. Entonces necesitamos tener una motivación. Necesitamos realmente estar motivados para vencer esa inercia. Entonces la motivación se basa primero en ver las consecuencias negativas y luego ver las del enfado y luego ver las consecuencias positivas de la fortaleza. Si esto yo lo medito una y otra vez, surge un deseo muy intenso. Yo quiero cultivar esta perfección de la fortaleza. No quiero enfadarme. Entonces esa intención es lo que cambia, como ya sabemos, ¿no? La intención es la clave para romper con los hábitos, con las tendencias. Si no hay motivación, no se rompen las tendencias. Seguimos repitiendo lo mismo una y otra vez. Bueno, hay este texto que habíamos mencionado que se llama el Compendio de Entrenamientos. Shantideva hablaba de este texto que decía, debéis leer este texto, el Compendio de Entrenamientos. Este texto es un texto de Shantideva que reúne muchos sutras. Entonces, este texto dice, que viene al caso, ¿no? Hay un monje, cuando un monje se postra, un monje o una monja, ¿no? Se postra ante una estupa, y una estupa que tiene reliquias de un Buda. Tiene el pelo del Buda, tiene uñas del Buda, y entonces cuando con mucha fe se postra ante esta estupa, este monje, normalmente cuando uno se postra, si habéis visto las postraciones, hay una postración que es todo el cuerpo, te tiras en plancha hacia el suelo de una manera para que sea una postración. No. Entonces, cuando te postras de esa manera, dice, renaces como un rey, Chakravarti, que es un rey muy poderoso, que es el rey del universo, ¿no? Que dice, tantas veces como el número de partículas que cubren tu cuerpo, multiplicado por 1000, ¿no? Entonces, un monje se postra hacia la estupa, hay un montón de partículas que tocan el cuerpo, multiplicado por 1000, renaces tantas veces como este rey tan poderoso, un rey muy poderoso en el universo, ¿no? El Chakravarti. Entonces dice este sutra, dice, pero toda esa virtud, un momento de ira la destruye. Un momento de ira. Así que la conclusión es, nosotros muchas veces hacemos mucha meditación, hacemos muchas prácticas y sentimos que no avanzamos. Y parece que no hay avance. Y lo tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces me enfado? Ni siquiera me doy cuenta que me enfado. ¿Cuántos momentos de enfado? Es que hay una correlación. ¿Sí? Hay nada. No hay magia, hay causa y efecto, causas y condiciones. Bueno, pues esto es lo que está diciendo en la siguiente estrofa. Ahora Shantideva dice, como ninguna fuerza negativa se asemeja al enfado y ninguna prueba se asemeja a la fortaleza, meditaré sobre la fortaleza con esfuerzo y de diversas maneras. Es que no hay nada más negativo que el enfado, lo que puede destruir más cosas es el enfado. ¿Sí? Y luego ninguna prueba es como el reto mayor, el reto más importante
es la fortaleza. El reto al que me tengo que enfrentar en este camino espiritual es la fortaleza, desarrollar fortaleza. ¿Mm? Entonces, con esfuerzo y de muchas maneras posibles voy a practicar la fortaleza. ¿Sí? Entonces, si tengo fortaleza, ¿qué va a ocurrir? Primero, voy a aplacar toda la inercia de las aflicciones, las emociones negativas. Voy a calmar, se dice, el fuego de las aflicciones. Además, si tengo fortaleza, voy a conseguir no cometer acciones negativas. Porque las acciones negativas tienen que ver con las aflicciones. Si tengo apegos, tengo envidias, enfados. Entonces la fortaleza me permite controlar las aflicciones, por tanto, controlar las acciones negativas. Con lo cual, si no hay acciones negativas, no voy a tener consecuencias de sufrimiento en el futuro. Y eso es gracias a la fortaleza. Y por tanto, voy a acumular más virtud y la virtud no se va a destruir, voy a acumular más virtud y voy a evolucionar y voy a llegar rápidamente al estado más despierto. Es que es muy importante. Entonces voy a cultivar la fortaleza de muchas maneras, de todas las maneras posibles, con mucho esfuerzo, buscando lo que me ayude, buscando los argumentos que me ayuden, la forma que me ayude. Voy a desarrollar esta fortaleza. Entonces tenemos que entender, aquí se dice que, si recordamos cómo es el camino, empieza el camino de acumulación, luego tenemos el camino de la preparación, luego tenemos el camino de la visión, luego el camino de la meditación, y luego está el último, el camino de no más aprendizaje. Entonces, en el camino de la meditación, que es la cuarta etapa, se llaman 10 tierras, 10 tierras, 10 etapas, se llaman tierras. Bueno, entonces, es en la octava tierra, ¿sí?, cuando eliminamos completamente el enfado. Es que hasta entonces no lo eliminamos. Entonces, lo que ocurre es que en ese proceso, sobre todo a partir del sendero de la visión, el enfado, el enfado tiene diferentes niveles, ¿no? Hay enfados más burdos, más intensos, más fuertes, y luego hay enfados más sutiles, hay aspectos más sutiles. Entonces, a partir del sendero de la visión, que es cuando tenemos la visión de la realidad última, de la vacuidad, se empiezan realmente a purificar los aspectos más fuertes, densos de esa emoción negativa, la aflicción del enfado, y se van eliminando a lo largo de estas 7 tierras hasta llegar a la octava, que se purifican completamente. Es que nosotros, por supuesto, tenemos enfado. Aunque parezca que no nos enfademos, está ahí. No hemos llegado a la octava tierra. Nos queda mucho camino. Tenemos que ser conscientes. El enfado está ahí y entonces tenemos que estar muy alertas y hacer un entrenamiento muy serio, no confiarnos y trabajar, por lo menos mantener a raya como ahora. Ahora nosotros no estamos enfadados. Entonces podemos conseguir que nos despierte, pero porque no hemos eliminado el enfado, no lo hemos erradicado en nuestra mente, no estamos tan evolucionados. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Entonces en cualquier momento, todos sabemos, se reúnen las condiciones y no puedo evitar enfadarme. Y entonces se destruye un montón de energía positiva generada. Incluso a veces todo lo que he creado en una vida, en esta vida, se destruye en un momento. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. ¿Sí? Todavía hay enfado, todavía me queda mucho erradicarlo y tengo que vigilar que no se dispare. Bien, la siguiente estrofa dice Shantideva: cuando la espina del enfado se clava en mi corazón, mi mente no siente paz, no obtiene alegría ni placer, no se duerme y se vuelve inestable. Bueno, aquí empezamos a hablar de los que se llaman los defectos visibles del enfado. Antes eran los defectos invisibles, lo que no se ve, esas consecuencias de destruir. Y ahora son lo visible. ¿Qué es lo visible? ¿Qué pasa cuando nos enfadamos? No hay paz, no tienes serenidad, no tienes calma, no disfrutas de nada. No tienes alegría, puedes estar con personas que te quieren mucho, pero no estás a gusto. Puedes estar en un lugar maravilloso y en un viaje no lo disfrutas. Entonces, nada te produce alegría. Cuando hay enfado, no hay felicidad. Luego, incluso,
No duermes por la noche, con lo cual estás peor, te enfadas más, la mente se vuelve muy inestable, todo te irrita, todo se empieza a complicar, empiezas a hacer cosas que no quieres hacer. Es que nos hacemos conscientes de, solamente tenemos que ver nuestra experiencia. ¿Qué me pasa cuando me enfado? ¿Me gusta estar así? ¿Me gusta el enfado? ¿Mm? Entonces, como muchas veces es muy claro, ¿no? Nosotros justificamos el enfado, como que es correcto enfadarse, como que es lo apropiado. Pero entonces aquí digo, pero estoy bien cuando me enfado. Soy feliz cuando me enfado. ¿Para qué me enfado? ¿Para qué? Y ahora dice la siguiente estrofa, estamos en la cuarta, y la cuarta estrofa y la quinta estrofa, la primera parte de la quinta estrofa dicen, incluso a aquellos a quienes colma de riquezas y honores y aquellos que se han vuelto dependientes de él, se sienten provocados hasta el punto de asesinar a un señor poseído por el enfado. Sus amigos y familiares se sienten disgustados con él. Aunque pueda atraerles con regalos, no se le tiene confianza ni respeto. Bueno, entonces aquí tenemos una situación de alguien muy poderoso que a todo el mundo le da dinero, le da riqueza, ayuda a todo el mundo, pero es una persona muy irascible. Tan irascible que no le soporta a nadie. Y puede ocurrir, ¿no?, que incluso esa gente que en un momento dado, esa persona te ha dado mucho, te ayuda, te apoya, pero en un momento dado su enfado hace que yo me enfade y le agreda, y le ataque, y le haga daño. Como que su enfado me olvido completamente de todo lo que esa persona me ha dado. Es tan odiosa que me olvido de toda la persona que me da y entonces peleo con esa persona. Esa es la consecuencia del enfado. Entonces yo estoy dando un montón a todo el mundo durante mucho tiempo y como me enfado siempre la gente no me quiere, la gente me rechaza, la gente incluso me hace daño a pesar de todo lo que doy. Y eso ocurre también con los amigos, personas cercanas, la familia cercana. Puedo querer mucho a mi familia y puedo cuidarles, pero si estoy siempre enfadado, siempre estoy insultando, estoy gritando, sacando los defectos de los demás, y nadie se fía en mí, nadie confía en mí, y entonces la gente no me quiere, me rechaza. Todo el mundo me rechaza. La gente se cansa de mí, se distancia, y a mí me sorprende porque yo les ayudo, quiero ayudarles, pero nadie quiere saber nada de mí. Entonces, de nuevo, esto es, ¿no?, las consecuencias de enfadarme, visibles. Me veo cada vez más solo, la gente, no tengo amigos, me voy quedando solo. Cuando necesito a alguien, cuando tengo una enfermedad, estoy dependiente de los demás, como soy una persona tan irascible, nadie quiere saber nada de mí. Entonces aquí, estos son dos ejemplos que pone sentido. Entonces lo que nosotros queremos hacer es recordar, ¿no?, hacer esa meditación. ¿Qué ocurre cuando me enfado? ¿Cuáles han sido las consecuencias en momentos de enfado? ¿Sí? Como alguna vez, ¿no?, he tenido un amigo o una amiga muy íntima y hubo un enfado y ya esa persona se rompió la amistad por un enfado. Tenemos muchos ejemplos en nuestra experiencia, entonces recordamos eso. Pero esta vez lo usamos tengo que desarrollar fortaleza, tengo que acabar con el enfado. Utilizamos en esa dirección. En resumen, estamos en la estrofa 5, la segunda parte, y la primera parte, la sexta, dice, en resumen, no hay forma alguna de que una persona colérica se encuentre en una situación feliz. Por tanto, el enemigo, el enfado, crea sufrimientos como estos y similares, ¿no? Entonces, este es el resumen. Entonces, no hay forma de ser feliz si estás enfadado. Más enfado tienes, menos felices en la vida. Y hemos visto los sufrimientos que producen, que se ven, que se experimentan, y otros similares que podemos recordar en nuestra vida, y los sufrimientos que no vemos, pero a veces podemos deducir, ¿no?, por qué me pasan estas cosas que me pasan en la vida. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Algo pasó en el pasado, ¿no? Algo hice en el pasado. Esa idea del karma, causa y efecto. Bueno, y entonces ahora la siguiente estrofa, que es la sexta, al final, la segunda parte de la sexta estrofa, aquí empezamos a hablar de
los beneficios de la fortaleza. Y dice, mientras que quien controla y destruya su enfado será feliz en esta vida y en otras vidas. O sea, antes ha dicho, ¿no? El enemigo del enfado crea sufrimientos como estos. Y ahora dice, mientras que quien controla y destruye el enfado será feliz en esta y otras vidas. Entonces, cuando tenemos fortaleza, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ser felices, ¿no? La vida va a ser mucho más feliz, mucho más satisfactoria. Entonces, no de ninguna manera que lo mire, que lo enfoque desde una perspectiva, vale la pena enfadarse. Mientras que la fortaleza, mi vida está en calma, hay felicidad, está bien. ¿No? Y no solamente en mi vida, sino en lo invisible, que son las vidas futuras. En el futuro. Que muchas de las experiencias que ahora tenemos de vivir una vida tranquila, serena, con paz, es un país donde no hay guerra, es consecuencia de la fortaleza, de no haber vivido con enfado, ¿sí? Vivir en un país en una cierta armonía. Entonces, ¿cómo practicamos la fortaleza? ¿Cómo se practica? Y la primera cosa, el primer punto, es detener las causas del enfado. Y esta es la estrofa séptima, nos va a explicar cómo parar las causas del enfado. Entonces queremos desarrollar fortaleza y como el método es parar el enfado. Como lo paro, tengo que saber cuáles son las causas. Y dice aquí, encontrando su combustible en el estado mental desagradable que surge de provocar cosas que no deseo y de impedir lo que deseo, el enfado, una vez encendido, se destruye. Entonces, ¿cuál es la causa del enfado? No me está diciendo el mundo es malísimo, malo, malísimo, la gente es egoísta. No, la causa del enfado es el combustible del enfado, el estado mental desagradable, un estado de sufrimiento. El sufrimiento mental es la causa del enfado. ¿Por qué me lleno de ira? Porque tengo una experiencia mental de sufrimiento. Ese es el detonante del enfado. No es esa persona, no es eso que ha ocurrido, no es aquello que está pasando, es mi estado mental. Entonces, cualquier cosa, está aquí diciendo, ¿no? Cualquier cosa que produce un estado mental desagradable, ¿sí? va a tener como consecuencia, puede tener como consecuencia el enfado. Porque no es la cosa, es el estado mental. Entonces, ¿cómo ocurre? Y aquí está poniendo claramente cómo ocurre, cómo tenemos un estado mental, el sufrimiento. Y en particular los estados que tienen que ver con el enfado, ¿no? Que provocan luego enfado. Entonces, primero, cuando ocurren cosas que yo no quiero y cuando algo me impide tener lo que yo deseo. Entonces, cuando ocurre algo que yo no quiero, que no deseo, me siento mal, no me gusta, me sufro. Entonces, eso va a ser el detonante, el combustible, dice aquí, del enfado. Cuando yo quiero algo y algo me lo impide, algo no me deja tener lo que deseo, me siento mal, sufro. Ese sufrimiento va a ser el detonante. Esto es muy importante en la meditación, en la práctica. Si quiero dejar de enfadarme, no me enfoco en lo que ha producido el enfado, la persona externa o la situación. Si quiero dejar de enfadarme, quiero desarrollar fortaleza, me enfoco en la experiencia, el malestar, el sufrimiento. Entonces la cosa es que una vez que hay el malestar, nosotros estamos condicionados, la mayoría, a reaccionar con enfado. Y es una reacción a nuestro estado mental, como dice aquí, el estado mental desagradable, a nuestro propio estado mental. Y hay aquí se explican 9 causas, ¿sí?, que producen un estado mental desagradable. Y es cuando alguien me hizo daño en el pasado, o me está haciendo daño en el presente, o me va a hacer daño en el futuro. Esa es una. Luego, cuando alguien está haciendo daño a alguno de mis seres queridos en el presente,
cuando le hizo daño en el pasado, o cuando pienso que le va a hacer daño en el futuro, o sea, son 6. Y luego cuando a mis enemigos, hay alguien que ayuda a mis enemigos en el pasado, en el presente o en el futuro. Tenemos las 9 causas que provocan la ira. Aquí lo está concretando en el enfado hacia las personas. ¿Sí? Está concretando eso. Luego el enfado uno puede enfadarse con situaciones, cosas, etc. Pero en relación con las personas, esas son las 9 experiencias de sufrimiento que me hacen, sin poderlo evitar, hay un condicionamiento, reaccionar con enfado. Entonces dice la siguiente estrofa, ¿no? Sí, entonces he visto cuál es el combustible del enfado. Y ahora dice, por lo tanto, erradicaré por completo el combustible de ese enemigo, ya que este enemigo no tiene otra misión que hacerme daño. O sea, el combustible, lo que alimenta el enfado, es el dolor, el sufrimiento. Entonces dice Santiago, eso es lo que tengo que trabajarme, es lo que tengo que eliminar, la experiencia de sufrimiento. Porque cuando viene el enfado, solo me hace daño, no sirve para nada, no tiene una función, no consigo nada con el enfado, absolutamente nada, solo va a hacerme daño. Si nosotros pensamos en la vida, ¿alguna vez el enfado me ha servido para algo? ¿Me ha traído algún beneficio? Entonces, a veces parece que sí, a veces parece que un enfado ha tenido una pequeña consecuencia positiva, pero si lo miro en la distancia, puedo ver que nunca, al contrario, al final todo es malo. Todo lo que me trae es malo, es negativo, es dolor, es sufrimiento. Es sin fijarme en las consecuencias invisibles. Entonces Santiago dice, el objetivo es el combustible, el estado mental negativo, ¿sí? El estado mental de sufrimiento, el malestar. Esto es muy importante, es muy simple, pero esto es lo que mucha gente no entiende en el mundo. El problema es el estado mental del sufrimiento. Entonces es muy interesante lo que dice Santiago, ¿no? Y muy importante para toda la vida. Entonces lo que dice en la estrofa 9, dice, pase lo que pase, nunca dejaré que eso perturbe mi buen humor. Porque si caigo en un ánimo negativo, lo que deseo no será realidad y mi comportamiento constructivo se vendrá abajo. Es decir, Santiago está diciendo, pase lo que pase, no voy a sentir sufrimiento. No voy a dejar que me haga sufrir. No, me da igual. No voy a entrar en un estado mental de sufrimiento. Muy interesante esto. Porque si caigo en el sufrimiento, la reacción va a ser enfado. ¿Sí? Y lo que deseo, que es evolucionar, despertar, trascender el sufrimiento, no se va a hacer realidad. Y todas mis acciones positivas se desmoronan. Entonces, Santiago es como muy... Deja de sufrir ya. Deja de sufrir por las cosas. Es lo que está diciendo. Entonces, aquí esto es lo que realmente es la práctica de la meditación. ¿Sí? Esta es la práctica. Es como, no, es como, por supuesto, cuando sientes algún tipo de sufrimiento, ocurre algún tipo de malestar. Es como, por supuesto, la vida es esto. La vida es momentos difíciles. ¿Sí? Y además, bueno, estoy en samsara. ¿Sí? Estoy en samsara, estoy en situación de sufrimiento, hay muchas impresiones negativas en la mente, por supuesto voy a sufrir. Entonces, cuando hay un sufrimiento, digo, bueno, pues claro, esto es parte de la vida. Entonces, no entro en un estado de malestar. Duele, pero el estado mental, la cosa es, el estado mental, no dejo que ocurra. Entonces, lo que hacemos es que hay un entrenamiento, obviamente, ¿no? Entonces, con los pequeños inconvenientes de la vida, los pequeños malestares del día a día, empezamos a practicar esto. No dejo que esto me afecte. Eso, si os acordáis, esto lo llamamos era la cualidad del contentamiento. Esta palabra tan curiosa, el contentamiento. El contentamiento es, no dejo este problema que tengo, esta dificultad, esta cosa que está pasando en mi vida, no dejo que me afecte. Voy a tener contentamiento. Es, por supuesto, como cuando te ocurre algo malo y es, bueno, por supuesto, ¿cómo no va a ocurrir? Mañana
¿Va a ocurrir algo malo, algún malestar, algún problema? Seguro, que es parte de la vida. Además, tengo emociones negativas y entonces por eso sufro más. Entonces, por supuesto, voy a sufrir. No he superado, no he trascendido el ego. No he visto que el yo es vacuidad. Entonces, por supuesto, voy a experimentar sufrimiento. Entonces, como va a ocurrir, me lo tomo con calma. No dejo que me contamine, que lo vivo con contentamiento. Entonces, incluso cuando alguien nos hace daño, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Los demás son igual que yo. Los demás están llenos de emociones negativas. Y, por supuesto, me van a hacer daño. Hay mucha ignorancia en el mundo, por supuesto, van a hacer daño. Entonces hay como esa aprender y cultivar y poco a poco, ¿sí? Es como paso a paso, a que los problemas de la vida, el sufrimiento de la vida, no puedo evitar que me duela, claro, que me haga que produzca malestar, pero emocionalmente, porque el problema es la emoción, el estado emocional de sufrimiento. Eso es lo que es el detonante del enfado. Y entonces ahora Shantideva dice esta gran estrofa que es muy conocida y ahora vemos de dónde viene, todo lo hemos visto alguna vez, y dice, ¿cómo trabajamos esto? Y da un cierto método, una forma de pensar. Dice, si se puede remediar, ¿por qué enfadarse por algo? Y si no se puede remediar, ¿de qué sirve enfadarse por ello? Entonces, realmente aquí pone la palabra enfado en la estrofa, pero realmente no es enfado, es el disgusto mental que es el detonante del enfado, ¿no? Si se puede remediar este disgusto, ¿para qué sirve? Si se puede arreglar. Y si no se puede arreglar, ¿para qué disgustarme? Si ya ha ocurrido, ya no tiene sentido estar triste por ello, si no se puede remediar. Es que en ciertas situaciones, hay situaciones en las que no sirve esta propuesta de Shantideva, no en todas, pero en muchas situaciones, ¿no? Cuando me enfrento a mi estado mental negativo y observo, ¿no? Bueno, si esto puede cambiar, ¿para qué me quedo atrapado aquí? ¿Para qué me quedo enganchado en esto? Y si no tiene solución, tampoco me quedo enganchado. Es la vida, es parte de la vida. Es que ahí tenemos ese lema, que es una clave fundamental. Si quiero sufrir menos, le doy menos importancia al sufrimiento. Esa es la llave. ¿Eh? Y aquí le añadimos algo más, ¿no? Es que si le doy importancia al sufrimiento, voy a acabar enfadándome y entonces ya va a ser un desastre. Un destrozo, todas las consecuencias que eso tiene. Estamos en la estrofa 11 y nos dice Shantideva, para mí y mis amigos, el sufrimiento, el desprecio, el abuso verbal y la deshonra no son cosas que desearía. Pero para mis enemigos todo es todo lo contrario. Entonces aquí está está clasificando, describiendo todo lo que nos produce enfado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Si os acordáis, en un momento dado hablamos de lo que se llaman los 8 dharmas mundanos. ¿Sí? Éxito, fracaso, ganancia, pérdida, eh, eh, alabanza, crítica, felicidad, sufrimiento. Entonces está diciendo eso. Cuando yo, o mis amigos, o mis seres queridos, cuando ellos tienen estos dharmas mundanos, es decir, cuando ellos tienen éxito, reconocimiento, ganancias, felicidad, entonces me gusta mucho, me siento bien. Pero si no lo tienen, experimento sufrimiento. ¿Sí? Me siento mal. ¿Sí? Porque yo quiero que ellos tengan eso. Si ellos tienen todo lo contrario, si alguno de mis seres queridos o mis amigos tienen lo contrario, que es pérdida, fracaso, críticas de los demás, sufrimiento, me siento mal. Me siento disgusto mental, emocional. Bueno, pues eso se convierte en enfado. Se convierte en una frustración y puedo empezar a llenarme de ira. Y con los amigos, esto es lo que pasa con los amigos, pero con los enemigos pasa lo contrario.
justo lo contrario. Entonces, si un enemigo, una persona que no soporto, recibe alabanzas de los demás, éxito, ganancias, prestigio, felicidad, entonces me molesta, me irrita. Me molesta y luego me irrita, ¿no? Y si esa persona no tiene, a veces, no fracasa, no le critican, nadie se da cuenta le insulta, si no sufre, si tiene pérdidas, si no tiene pérdidas, perdón, entonces me siento mal, me siento mal. Hay un disgusto. Así que esas son así es como, como acabamos enfadándonos. Entonces, recuerdo lo que he dicho antes, ¿no? Si tengo un estado de enfado, tengo que investigar, ¿no? Es que a mí me molesta que esa persona le reconozcan, le valoren. Me molesta, por eso enfado. Me molesta, hay una molestia. O yo esperaba que mi amiga eh, tuviera éxito. Y esto me molesta que no tenga éxito. No tiene éxito y me molesta. Entonces, esta es la meditación. ¿Sí? Santiago está escribiendo cómo puede ocurrir el enfado en un momento dado, cómo puede ocurrir en concreto el malestar mental. Y me está dando la clave cómo resolver el enfado y practicar la fortaleza. Entonces, antes dije, había tres tipos de fortaleza. Shantideva no lo explica aquí tan claro, o no se explica tan claro aquí, pero todo esto que hemos visto hasta ahora es la primer tipo de fortaleza, la fortaleza de aceptar impasible el sufrimiento. ¿Sí? Ahora viene la fortaleza de aceptar el sufrimiento y luego veremos la fortaleza de pensar en el Dharma. Entonces la estrofa 12 es la fortaleza de aceptar el sufrimiento. Y la primera parte de la estrofa dice, las causas de la felicidad rara vez se dan, mientras que las causas del sufrimiento son excesivamente abundantes. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es que nos tenemos que dar cuenta que estamos en esto que llamamos el samsara. ¿Qué significa estar en samsara? ¿No? Entonces tenemos esa estrofa, si os acordáis, los que se llaman los 4 sellos. Dice, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Los fenómenos contaminados son sufrimiento, significa nuestro cuerpo-mente, nuestro organismo, cuerpo-mente, es sufrimiento. ¿Por qué es sufrimiento? Bueno, el motivo es que el cuerpo-mente surge debido al deseo y a las impresiones kármicas, las impresiones de las acciones del pasado. Entonces, como este cuerpo nace por el deseo y por las impresiones de acciones pasadas, va a experimentar sufrimiento. Entonces, nosotros continuamente no podemos evitar, es imposible, porque ya estamos hechos de sufrimiento, enfermedades, la vejez, no vamos a evitar la muerte, y no podemos evitar que constantemente estén ocurriendo experiencias de insatisfacción, de miedo, de inseguridad, de frustración, de ansiedad. No se puede evitar, porque vivimos en un cuerpo, en un organismo contaminado. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿sí?, es hay mucho más sufrimiento que felicidad en la vida. ¿Sí? Entonces tengo que reconocer la situación en la que estoy. ¿Sí? Y entonces es como que, de alguna manera, no hay salida, tengo que aceptar esto. En este momento no puedo experimentar otra cosa. Por ejemplo, el ejemplo que se pone es, si meto si meto la mano en el agua, me mojo. Normal, ¿no? Si pongo la mano en un fuego, me quemo. Normal. Bueno, pues si estoy en samsara, sufro. Normal. No me altero, cuando me mojo al meter la mano en el agua. Ni me irrita cuando me quemo con el fuego. Sé que la naturaleza del agua es mojar, la naturaleza del fuego es quemar, entonces la naturaleza samsara es sufrir. Entonces ahí sí hay como esta visión como muy seria. Bueno, estoy en samsara,
Lo único que puedo hacer es aceptar el sufrimiento y salir del samsara, salir de aquí. No pongo energía de alguna manera en hoy cuánto sufro, qué mal, qué difícil es mi vida, qué problemas. No pongo energía en eso. ¿Cuántos problemas tengo? No pongo energía en liberarme del samsara. Porque estoy ahí. ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo en esta estrofa, ¿no? Es como que cuando me doy cuenta de dónde estoy, ahora no hay nada que hacer. Pero sí puedo cambiar las cosas en el futuro. Pero ahora no puedo hacer nada. Solo puedo aceptar la situación en la que estoy. Desde aquí al día de la muerte. Claro que voy a experimentar muchos momentos difíciles. Muchos. ¿Qué voy a hacer? No, lo que voy a hacer es practicar. Da igual los sufrimientos que experimente en la vida, lo que falta, que me esperan, voy a seguir practicando para trascender el sufrimiento. No hay otra cosa que hacer. Porque si no lo hago, el sufrimiento continúa, sin salida. Y entonces dice en esta estrofa, la segunda parte de esta estrofa 12, dice, pero sin sufrimiento no habría determinación para ser libre. Por lo tanto, mente, debes pensar con firmeza. Entonces aquí Santiago, es muy importante esto, le da la vuelta a la historia. ¿Sí? Y le da la vuelta porque empieza a decir que darnos cuenta del sufrimiento es muy útil. Si no nos diéramos cuenta de lo que sufrimos, nunca tomaríamos una decisión para liberarnos, para trascender el sufrimiento. Es que es muy importante darse cuenta. El sufrimiento es muy desagradable verlo. No es bonito verlo. Pero si no miro, si no soy consciente del sufrimiento en mi vida, nunca voy a querer trascenderlo. No voy a querer, no voy a tener esa motivación. Es como cuando de repente, no sé, tú llevas una ropa y alguien te dice, mira cómo llevas la ropa, la tienes rota, la tienes manchada. ¿Cómo vas así con esa camisa? Y te das cuenta y quieres salir corriendo a casa a cambiarte. Uy, qué vergüenza, ¿no? Como no me había dado cuenta que tengo la camisa rota, llena de manchas, y quieres salir corriendo. Algo así, ¿sí? Entonces, solo dándome cuenta de todo el sufrimiento de la vida, voy a querer, sí, voy a querer evolucionar, liberarme. Entonces, eso es lo que está diciendo. No habría determinación de ser libre, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una vida muy feliz, con muy buen karma, entre comillas, muy difícil querer evolucionar. Porque la mayoría de nosotros llegamos al mundo de la meditación, porque hay sufrimiento. Estamos buscando una salida. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a seguir evolucionando cuando me hago consciente del sufrimiento? Y como he dicho antes, ahora mismo, por ejemplo, no estoy enfadado, ahora mismo no tengo apegos, pero eso está ahí dormido. Y como salga, estoy completamente perdido. Y eso es estar en samsara, que en cualquier momento puedo empezar a crear una situación infernal. Eso es estar en samsara. Entonces eso me motiva. Tengo que cultivar la fortaleza. Y dice ahora en la siguiente estrofa, dice, si los devotos de Durga y el pueblo de Karnata soportan sin motivo alguno los tormentos de quemarse, cortarse a sí mismos y demás, ¿por qué soy yo tan cobarde en aras de la liberación? Es que aquí Durga es una diosa hindú, es una diosa muy importante en el hinduismo, que presenta la fuerza femenina, la madre del universo. Pero parece que hay unas practicantes de Durga, o en la época de Santiago al menos, que su forma de practicar devoción era quemarse, cortarse, hacer prácticas ascéticas muy exageradas. Y esto es algo que en el budismo siempre se critica o siempre se cuestiona, porque el budismo dice que eso no sirve para nada. Lo único que me libra del sufrimiento es la sabiduría. Entonces, torturarse, maltratarse,
tener unos ayunos exagerados o quemarse el cuerpo. No, es completamente absurdo, es inútil. No tiene ninguna utilidad. Entonces, el budismo está cuestionando esa forma de practicar, ¿sí? Que es una forma muy primitiva. Entonces está diciendo, ¿no? Si alguien es capaz de hacer eso, que se quema por la liberación, que se corta a veces el cuerpo, entonces, ¿por qué yo soy tan cobarde? ¿Por qué yo no hago un esfuerzo cuando lo que yo busco es la iluminación para ayudar a todos los seres? Cuando mi objetivo es tan grande, tan inmenso, ¿por qué no cultivo la fortaleza? Si ellos son capaces de quemar su cuerpo, ¿por qué no lo hago? ¿No? Cultivar la fortaleza es un sufrimiento pequeñito, no es tan grande como quemarse, cortarse, despellejarse. Y luego continúa, dice, no hay nada, estamos en la estrofa 14, no hay nada que no se vuelva fácil una vez que te acostumbras a ello. Por lo tanto, al acostumbrarte a los dolores menores, los dolores mayores sin duda se volverán soportables. Entonces aquí está diciendo, a nosotros nos parece como esto imposible, ¿no? Cuando hay sufrimiento mental, permaneces impasible, es como imposible, ¿no? Entonces el tío está explicando, está diciendo, a ver, si poco a poco nos familiarizamos con cosas pequeñas, con pequeñas molestias, y y la idea es lo mental, ¿sí? Tratamos que nuestra mente no esté en paz con pequeñas molestias, con pequeñas incomodidades. Entonces, poco a poco cada vez somos más capaces. Entonces, alguien nos ataca, alguien nos agrede, alguien nos critica, alguien nos hace daño. Y ese dolor puedo estar en paz, ¿sí? Pero para conseguir eso tengo que practicarlo con cosas más cercanas, más cotidianas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no lo hago, es imposible. Las experiencias mentales de sufrimiento más grandes, es imposible que pueda vivirlas en paz. No hay forma, tengo que hacerlo con cosas pequeñas, con cosas cotidianas. No ves, dice, no ves, entonces él acaba de decir eso y a la continuación dice, no ves esto con problemas sobrellevados sin un gran propósito, desde serpientes y mosquitos, incomodidades como el hambre y la sed, así como sarpullidos y demás. Entonces está diciendo, no ves cómo con problemas cotidianos la familiaridad te ayuda. Entonces pone mosquitos, serpientes, para nosotros no es un problema cotidiano, para ellos seguramente sí, pero nosotros podemos ir a un lugar, nos vamos de viaje a un país, nos vamos a, no sé, a la India y hay mosquitos y al principio es como muy incómodo, pero poco a poco nos acostumbramos a los mosquitos. ¿No? Y si no me acostumbro, el viaje va a ser una tortura, no lo voy a disfrutar. ¿No? Entonces nosotros en nuestra experiencia vemos eso, ¿no? En ciertos momentos que hay incomodidades, que hay dificultades, no sé, hay problemas con la comida, o tienes sed, o te sale un sarpullido en la piel. Al principio es como muy incómodo, pero poco a poco te acostumbras y nuestra experiencia es que, bueno, al final estás bien, bien, lo llevas con una paz, te sigue molestando, ¿no? Si tienes un grano o un sarpullido te molesta, pero has conseguido vivirlo con un cierto contentamiento. Entonces esa es nuestra experiencia. Y entonces está diciendo, ¿no? Uso mi experiencia para llevarlo a todo lo demás. Si yo he conseguido, ¿no? Recuerdo, ¿no? Yo aquello, cuánto me molestaba aquello, pero ya he conseguido que no me afecte tanto. Entonces lo puedo aplicar a todo. Es todo cuestión de familiaridad. Y entonces la siguiente estrofa dice, por lo tanto, no seré blando con cosas como el calor y el frío, la lluvia y el viento, ni tampoco con la enfermedad, el cautiverio, los golpes y demás, porque si actuara así, el daño será peor, sería peor. Entonces aquí ya está subiendo el nivel y empieza diciendo cosas como el calor y el frío, la lluvia y el viento. No, entonces no voy a ser blando, no voy a enseguida irritarme, no voy a descomponerme porque hace mucho frío, porque llueve mucho, porque hace mucho calor. No dejo que eso me irrite, ¿sí? Y luego sube el nivel, ¿no? Cuando el cautiverio, cuando me aprisionan o me limitan los demás o me golpean, ¿no? Entonces empezando con pequeños daños menores, como llueve mucho o hace mucho frío, hace mucho calor en verano.
estamos en una ola de calor, ¿no? Entonces no voy a ser blando con eso, voy a mantener la mente. Eso no significa que eso no me haga sufrir, me hace sufrir, pero no dejo que eso afecte a la mente. Practico el contentamiento, que no es, dejo que ese sufrimiento, por ejemplo, cuando hace mucho calor, me produzca un estado mental desagradable, porque entonces voy a acabar enfadado. ¿Cuánta gente, bueno, cuando hace mucho calor se enfada, está muy irritado? ¿Sí? Es como es muy común, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esa práctica, ¿no? De practicar el contentamiento. Es una situación desagradable, ¿no? No es que me guste que hace mucho calor o hace mucha lluvia. No es que, no significa que me va a gustar eso, nunca me va a gustar. Y es molesto. Pero practico la fortaleza de vivirlo con un contentamiento para no reaccionar, acabar reaccionando con enfado. Lo mismo las enfermedades, ¿no? Todos lo hemos experimentado, ¿no? Una enfermedad, tienes una enfermedad seria, si no la practicas con fortaleza, si no la afrontas con fortaleza, es una tortura. Si te tienen que operar, luego tienen que hacerte radioterapia, quimioterapia, eh, todo es muy desagradable, es muy incómodo, es muy molesto, es una tortura. Pero si no practico fortaleza, la tortura es 10 veces mayor. Y entro en estados de miedo, de angustia, de ansiedad. eh. Entonces, sin embargo, si mantengo la fortaleza y mantengo todas esas experiencias de incomodidad, soy capaz de vivirlas con contentamiento, es mucho mejor. ¿Sí? Y la enfermedad se cura antes, incluso. Es más, ayuda a que la enfermedad se resuelva. Entonces, hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana. Recuerdo hace un tiempo una persona tenía mucho dolor de cabeza, entonces empezó a tomar pastillas y no podía, las pastillas no le funcionaban, siguió tomando analgésicos y produjo, me contaba, ¿no? Que había producido una enfermedad, una especie de cefalea crónica. Y todo fue por, no soporto el dolor de cabeza, me tomo una pastilla, me tomo otra, me tomo otra. Entonces es mucho peor. Entonces el contentamiento es mucho más sano, ¿no? Bueno, pues entonces hay ese entrenamiento paso a paso desde lo que empezamos de lo más fácil, cotidiano, con esa intención, ¿no? De no dejar que ocurra la mente de sufrimiento, que va a ser el detonante, el combustible, como decía, del enfado. Bueno, vamos a dejarlo aquí hoy. Pues nos quedamos, vale, la estrofa 17. Vamos a acabar aquí hoy. Entonces terminamos con esa dedicación de los increíble cantidad de méritos que hemos generado sin enterarnos. Son invisibles, resultados invisibles, los méritos que hemos generado estudiando esto. Entonces dice, dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas en los 3 tiempos. Es que ofrecemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los 3 tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos los sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos, para que así pueda realizar buenas obras.